Bueno, hasta allí el momento de la asunción del nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero como cada miércoles nos visita Joaquín Morales. Hola, bienvenido, Joaquín. Gracias, Eliana. Un placer tenerte aquí. Ahora, Joaquín, bueno, días de muchísimas novedades, muchos gestos en lo simbólico, también discursos con muchas definiciones. La primera definición o pantallazo de cómo hemos vivido ambos traspasos en estos días. Yo creo que ha sido importante la forma como se ha vivido esto, porque han tenido que pasar 20 años para vivir un traspaso normal de un gobierno a otro. Me estoy refiriendo a Carlos Menem, Fernando de la Rúa en 1999, que fue un traspaso normal, pero claro, se venía de un presidente peronista en primer lugar, sí, exitoso hasta ese momento, después cuando se revisó la historia ya no era tan exitoso, pero hasta ese momento exitoso, que le entregaba el poder a un gobierno no peronista, como el de Fernando de la Rúa. Lo atípico de esto es que es un gobierno no peronista el que se va, y que el candidato peronista que ganó las elecciones respetó perfectamente los tiempos, permitió que se cumplieran el mandato de Macri en tiempo y forma, y ayer, digamos, fue un traspaso, digamos, que se podría haber imaginado en Chile o en Uruguay, pero no en la Argentina. Estamos hablando del presidente que llegó con el presidente que se fue. Por supuesto que también hubo otros matices, el matiz de Cristina Kirchner, que yo creo que ella sigue siendo así, porque creo que a los 66 años no cambia nadie, cuando ni siquiera lo miró a Macri para saludarlo. Digamos, ella tiene un estilo que es un poco de soberbia, que contagia a muchos de sus seguidores. Esa soberbia también ahonda la grieta, porque lo muestra a ellos, a los soberbios, como inalcanzables, como del otro lado. Y lo que produce en el resto de la sociedad es cierto rechazo a esa soberbia, a eso yo sé todo. Un poco lo tiene Kicillof también, ¿eh? Si bien es cierto que hay que distinguir que Kicillof en la provincia de Buenos Aires aceptó todas las reuniones que fueron necesarias con María Eugenia Vidal para la transición, que estuvo, lo acabamos de ver, estuvo muy cordial con ella cuando ella estuvo ahí. Después, obviamente, hizo un mensaje crítico con ese tono un poco soberbio que tiene él, que no fue el tono de Alberto Fernández de ayer. Yo creo que acá claramente hay dos estilos. El estilo del presidente de Alberto Fernández, que es un estilo, digamos, cordial aún en la crítica, respetuoso aún en la crítica. Que trata de cerrar esta grieta que divide tan dramáticamente a los argentinos. Él mismo pidió que se lo presente como el presidente de la unidad de los argentinos. Claro, porque, digamos, es difícil gobernar un país dividido de esta manera, con su sociedad dividida de esta manera. Es muy difícil gobernar, es muy difícil que progrese un proyecto de gobierno, digamos, con la mitad de la sociedad odiando a la otra mitad de la sociedad. Es muy difícil. Y yo creo que esto lo percibe él, y debo decir, porque yo lo conozco a Alberto Fernández hace mucho tiempo, fue jefe de gabinete 5 años, así que si no lo conociera no estaría sentado acá con vos. Y es lo que él siempre dijo, digamos, no es novedoso, es lo que él siempre dijo. Él siempre dijo que tenía que haber respeto entre los dirigentes políticos más que tolerancia. Claro. Dijo, porque, hace una diferencia entre estas dos palabras, porque ¿no? respetar es respetar al otro, aún en sus diferencias y aún con las ideas que no son las de él. Tolerancia es tolerar. Es decir, bueno, lo tolero porque no tengo otra salida. Claro, sí. Tiene otras connotaciones. Eso es una diferencia que él siempre hace. Creo que ese es un estilo que él lo va a instalar, y de hecho lo instaló ayer, porque el abrazo con Macri de ayer, el abrazo que además demoró algunos segundos. Fue y además más afectuoso de lo que uno... Se dijeron algunas cosas en el oído que en algún momento se va a saber, porque alguno de los dos lo va a contar. Fue posterior al gesto de Cristina Kirchner de no mirarle la desaire a Macri, digamos. Con lo cual lo que estaba afirmando era un estilo. Este es mi estilo. Y esto es muy importante porque, claro, digamos, hoy por hoy hay una jefatura política de la coalición peronista gobernante que está
en manos de Cristina Kirchner más que de Alberto Fernández. Claro. Si bien Alberto Fernández tiene los atributos del presidente de la Nación, que son mucho más importantes que los del Claro, vicepresidente. ¿No? el tema es cómo van a convivir estas dos señales que vimos Yo creo ayer, que durante ¿no? un tiempo van a convivir y Alberto Fernández va a seguir haciendo estos gestos. Cristina Kirchner, bueno, ya de hecho se va a Cuba ahora, creo que 10 o 12 días, Sí. ella va a estar más en Cuba, más, igual tiempo en Cuba que acá, porque tiene a la hija realmente enferma, está muy preocupada por eso. Y creo que cuando esté acá va a ser eso ella, va a ser, digamos, lo que ella ha sido siempre. No hay que esperar otra Cristina Kirchner, como en algún momento se dijo que podía haber una Cristina Kirchner distinta, cansada, agobiada por las cosas que vivió en estos 4 años y que por lo tanto quería una vida tranquila y ya casi al borde del retiro. Claro. No nos ilusionemos con eso porque no va a haber esa Cristina Kirchner. Sí. Cristina Kirchner va a ser así desde ahora hasta siempre. Ahora, Joaquín, una de las cuestiones que todos destacamos de alguna manera del discurso de Alberto Fernández en el día de ayer fue cuando habló de la justicia, que de hecho hasta le cambió el tono a su discurso cuando empezó a hablar de la justicia y de esta reforma que quiere hacer en la justicia, de esta intervención en la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Hay cosas que él dice que tiene razón y hay cosas que no tiene razón. Hay cosas que tiene razón cuando, por ejemplo, habla de la injerencia de los servicios de inteligencia en la justicia, que esto ha sido un daño y un mal histórico en la Argentina. Sí. Esto viene desde los años, creo que desde los años 80, donde no sé a quién se le ocurrió que los servicios de inteligencia iban a manejar mejor la justicia que el ministro de Justicia. Tiene razón cuando dice que en la justicia el viento político cambia la opinión de los jueces o cambia el ritmo de los jueces. Sí, eso lo hemos visto. Sí. Es cierto que no son todos los casos. No todos los jueces. Claro, no son todos los Sí. jueces. Yo me acuerdo que Claudio Bonadío, allanó los hoteles del Calafate cuando Cristina Kirchner era presidenta y estaba ella en el Calafate. Él fue con la Policía Metropolitana, así que Cristina Kirchner no se enteró que iba hasta Claro. que estuvo en el aeropuerto del Calafate y ella temió que le allane su casa donde ella estaba y se hizo rodear la casa por la gendarmería. Claro, sí es cierto. Digamos, hay casos y casos. Ahora, la mayoría de los jueces es cierto que hacen dormir los expedientes que investigan a un gobierno o a funcionarios de ese gobierno hasta que se van del gobierno. Cuando dejan el poder, entonces los investigan en serio. Esto no puede seguir siendo así. Yo creo que los funcionarios que cometen un delito o que son sospechados de haber cometido un delito tienen que ser investigados en el momento que son funcionarios. Lo que no tiene razón es cuando habla de una conspiración, que creo que esta es una concesión que le hacía a su vecina Sí. de al lado, a Cristina Kirchner, una gran conspiración para perseguir la corrupción en la época kirchnerista, que habló de los linchamiento jueces, mediático habló de también, ¿no? órdenes del poder político, habló de jueces que obedecían y habló del poder mediático Sí. mucho. Que todo el poder político y el poder mediático conducían a los jueces a tomar decisiones. Esto me parece que es una paranoia absolutamente carente de cualquier sustento argumental. Sí creo que hay un tema que el presidente ha puesto mucho énfasis cuando no era presidente y que lo va a poner ahora, que es el tema de las prisiones preventivas. Sí. La prisión preventiva tiene que ser una medida muy excepcional de un juez, porque ojo que se está poniendo preso, es decir, se le está negando la libertad a una persona que no está condenada. Claro. Y nosotros ahora estamos haciendo foco solo en los acusados de corrupción. Pero ojo que hay miles de personas acusadas de robos, acusadas de delitos, que están con prisión preventiva y sin sentencia es de una justicia. enorme mayoría. Una enorme mayoría de los presos. Una enorme mayoría de los presos, sí. Entonces, si se va a fijar una doctrina, se tiene que fijar Para una doctrina todos, para todos. claro. No solo para los funcionarios corruptos Claro. o supuestamente corruptos. Y creo que otra cosa a la que él no ha hecho precisiones, no ha dado precisiones, pero sí creo que lo va a concretar en la reforma, es sacarle el poder, parte del poder, a los 12 jueces de Comodoro Pi, a los 12 jueces Sí. federales penales del país. Eso ¿Qué sería es? ampliando la cantidad de jueces Que federales. es un proyecto que lo tuvo Cristina Kirchner, Sí. no lo pudo hacer,
que lo tuvo Macri. Garabano, claro. Y no lo pudo Garabano y no Sí. lo pudo hacer. Y que lo tiene este hombre que la única diferencia que tiene con los otros presidentes es que él es profesor de Derecho Penal, conoce a la mayoría de los jueces, algunos fueron alumnos de él, otros fueron compañeros de cátedra, y que por lo tanto conoce hasta dónde puede llegar. Sí. Pero yo creo que ese proyecto de sacarle parte del poder que tienen a los 12 jueces de Comodoro Pi, de los jueces federales, es un proyecto de la política desde hace mucho tiempo. Vamos a ver si lo logra, entonces. Porque hay una base de realidad en eso, y es que esos jueces federales tienen más poder en el día a día que la Corte Suprema de Justicia. Digamos, la Corte Suprema de Justicia no puede ordenar allanamientos a nadie salvo que tenga un tema de Pero los jueces diplomático. federales sí lo pueden hacer. Pueden ordenar Sí. allanamientos, pueden ordenar prisiones preventivas, pueden hacer cosas que la Corte no puede hacer. Digamos, estas son, digamos, me parece que es el corazón del pensamiento del presidente con respecto Y con esto la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia a ver, y la caja que dijo que iba a ser utilizada para la lucha contra el hambre, que bueno, ¿quién va a negarse a esto, no? Claro, hay una parte de ahí, de los fondos reservados. Todos los servicios de inteligencia del mundo necesitan fondos reservados. El problema es que acá en la Argentina los fondos reservados no se sabe a dónde van. Si van a la fortuna de los funcionarios, si van a pagar sobresueldos, como y en algún momento hasta se habló de la cadena de la felicidad, porque en la época de Menem, porque abastecía a periodistas. Creo que esos fondos reservados tienen que existir para cuestiones muy precisas y se tiene que llevar una contabilidad de en qué se gastó, para qué se gastó y cuáles fueron los resultados. Para que en un momento, no ahora, porque obviamente están son investigaciones en curso, pero posteriormente, con un plazo de 10 años, 15 años, como se hace en otros países, esas cuentas sean públicas. Claro, y puedan ser revisadas. Y se puedan auditar. Lo que no se puede seguir es con los fondos reservados de la CIDE sin que nadie sepa de qué se trata. Ahora, él dijo que se iba a acabar directamente con eso. Él dijo que se iba a acabar y que eso lo iba a dedicar al plan de la lucha contra el hambre. De la lucha contra el hambre. Sí. Ahora, Joaquín, por último, ¿qué crees que pasó en la plaza ayer, ¿no? Porque veíamos a Alberto Fernández en la Asunción, después lo vimos en la plaza con una militancia que estuvo allí celebrando, muchísima gente acompañando, tanto el discurso de Cristina como el discurso de Alberto. ¿Crees que esa militancia, esa épica peronista que vimos allí, es de Alberto o es más bien de Cristina? Es del peronismo. Porque en primer lugar ahí había mucha militancia voluntaria, sin duda, pero también había que ver la ciudad, la cantidad de colectivos que estaban estacionados. La 9 de julio estaban hasta la calle Arenales estacionados, la cantidad de colectivos que venían de todos los municipios manejados por intendentes peronistas. Es la movilización típica del peronismo, fue un acto peronista de la A a la Z. Sin duda hubo un cambio ahí también de tono entre el tono de Cristina Kirchner y el tono de Alberto Fernández. Digamos, yo a los actos no le doy mucha importancia porque la verdad que son momentos circunstanciales en los que después nada de eso deriva en algo importante, absolutamente nada. ¿Cuántos actos hizo Cristina Kirchner en sus 8 años de gobierno? Infinidad de actos. Llevaba gente, rellenaba la Plaza de Mayo. Perdió todas las elecciones, perdió 2009, 2013, 2017, 2015. Entonces no le doy mucha importancia. La plaza es un símbolo en este país que ha perdido vigencia en otros países del mundo, que ya si los actos masivos no se hacen, generalmente las campañas son del contacto de los candidatos personal con la gente, ¿no? Esos actos donde el candidato o el presidente o el líder está en un escenario, está montado en un escenario mientras la multitud aplaude abajo. Eso es típico del peronismo y argentino.